importancia de decidir. Pero para poder decidir, necesitamos primero saber qué tenemos que decidir. Y hoy lo que el Señor está hablando a nuestro corazón y lo que Él quiere edificarnos a través de su palabra, está basado en una cita bíblica que encontramos en Génesis 1:1 al 3. Génesis capítulo 1:1 hasta el versículo 3. Recuerde que todos los mensajes están siendo grabados en vivo, se transmiten a través de Facebook Live, por si usted quiere al final de la prédica volverlo a escuchar o anotar o en algún momento pues llevarse esta palabra, ¿verdad? Compartirla a alguien, algún conocido, pues ese es el propósito, bendecir a alguien más. Hay 7 cosas que durante la prédica yo le compartiré. Algunos domingos, unos miércoles atrás, el Señor estuvo hablando de que había situaciones que vivir, como ahora las hay, ¿verdad? No nos cae de extraño que el Señor está haciendo crecer nuestra fe, nuestra dependencia en Él. Pero vamos a ver cómo hoy en este tema tan específico que está ahí en Génesis 1:1, vamos a poner la cita ahí en la pantalla, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Primero, ahí vamos a hacer de esta cita bíblica, vamos primero a entender, escuche bien, no hay principios o no hay un principio en nuestras vidas fuera de Dios. Porque si algo que nosotros hacemos no estaba Dios desde el principio, entonces eso va a necesitar un nuevo comienzo. Es decir, si yo me caso y me caso sin Dios desde el principio, Dios no estaba en esa boda, Dios no estaba en esa, incluso desde pedir la mano, porque yo sé que aunque avance la tecnología y hoy muchas cosas se han reemplazado, hoy tú le quieres a alguien a lo mejor mostrar un cariño, un afecto, le envías un emoticon, ¿verdad? Con unos corazoncitos o a lo mejor la cara rojita de que está emocionado, pero realmente no hay un emoticon que pueda reemplazar lo que el corazón siente. Porque incluso usar un emoticon o utilizar un mensaje se puede malinterpretar. No hay como escuchar la voz de alguien para saber que no hay errores en ello. Entonces escuche, vamos bajo este principio, en el versículo 1, volvamos al 1, dice: en el principio, fíjese bien cómo desde el principio estaba Dios, creó Dios los cielos, ahí le vamos a dejar, en el principio creó, ¿quién creó todas las cosas? Dios. Y en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, es decir, todo lo que está en el cielo y lo que está abajo en la tierra, lo creó Dios. No hay nada que no haya sido creado por Dios. No hay otro, ese atributo de creación no se le puede dar a nadie más. Es como, por ejemplo, algunas personas creen que se puede escoger y dicen, bueno, si yo puedo hacer o pagar para escoger el sexo de mi hijo, yo lo haría. Eso es romper un principio, y el principio de Dios es que Dios, así como crea todas las cosas, Dios también selecciona por nosotros muchas cosas con el propósito de probar nuestro corazón. Por ejemplo, tú, los papás que tienes no los seleccionaste, esos te tocaron. Los hijos que tienes no los seleccionaste, esos te tocaron. El marido que tienes, pues ese sí lo seleccionaste, pero ni modo, ¿verdad? Es tu cebollita, ahora te pones a chillar con esa cebollita que te tocó. Pero realmente hay cosas en la vida que sí podemos decidir. Todos los días tú te levantas decidiendo que ponerte un jeans, decides si lavarte o no lavarte los dientes, decides si ponerte o no ponerte chamarra. ¿Y cómo sabemos que una decisión fue bien tomada? Porque cuando las circunstancias llegan, cuando las pruebas llegan, si tú de esa mañana decidiste cargar o no cargar un paraguas, ¿sabes dónde lo vas a agradecer? Cuando viene la lluvia. A lo mejor por flojos a veces decimos, ay no, qué flojera, lo dejo. Pero cuando empieza la lluvia y te pones en una marquesina así, ay, ¿por qué fui flojo? Y hay cosas en nuestra vida
Porque Dios, para crear todas las cosas en la tierra, nunca fue flojo. Un flojo siempre deja las cosas a la mitad. Dios dijo, todo está terminado. Entonces repito, el primer principio: no hay principios fuera de Dios. Y si hubo principios fuera de Dios, entonces, escuche bien, se necesita otro comienzo. Yo quiero preguntarte, y que tú te hagas esta pausa de vida: en mi vida, ¿qué áreas de mi vida o qué evento de mi vida necesitaría otro comienzo? A lo mejor tú dices, creo que en mi noviazgo es un noviazgo muy especial, pastor. ¿Por qué es especial, hermano? Porque es muy tóxico. No, entonces no es especial. Noviazgos tóxicos abundan. Un noviazgo especial es aquel en donde Dios está desde el principio. Y para que Dios esté en el principio de las cosas, necesitamos invitarlo con tiempo. Señor, no le vas a decir, Señor, ya me voy a casar. Es, Señor, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuál es tu voluntad? Porque si desde el principio no estuvo Dios en ese negocio necesitará otro comienzo. Si desde el principio, escuche bien, Dios estuvo desde el principio en esta iglesia, por eso esta iglesia nunca va a necesitar otro comienzo. Y le voy a decir por qué. Porque esta iglesia no fue fundada por un hombre, y esta iglesia no va a ser heredada para un hombre. Esta iglesia fue fundada por Dios y para Dios. Yo desde el principio, yo sabía este principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y versículo 2 dice lo siguiente, escuche: la tierra estaba desordenada y vacía. Realmente entre el versículo 1 y el versículo 2 hay algo que se le conoce como la brecha, que fue cuando cayeron todos los ángeles caídos, todos los demonios a la tierra, y pues lo que estaba perfecto vinieron a destruirlo, a desordenarlo, a vaciarlo. Ahora, ¿cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿A poco no era desordenada y vacía? A lo mejor amanecías en una mañana con un hombre en la cama y al otro día con otro, o a lo mejor una botella un día y otro, y te metías droga y te metías alcohol, y estábamos desordenados y vacíos. Porque no creo que nadie de aquí, de los que estamos en la iglesia, diga, no, pastor, yo llegué del cielo, ¡oh!, y me aparecí. No, todos los que estamos aquí tenemos nuestras cuestiones, que ya Dios las lavó y las limpió, sí, pero todos, realmente, todos, sí. En mi caso, a mí el Señor me sacó de idolatría. En mi caso, el Señor me sacó de una artritis juvenil que yo pensé que no heredaría, y muchas cosas que en su momento fue el Señor cambiando, pero estábamos desordenados y vacíos. Había tinieblas, y dice que el Espíritu de Dios se movía incluso sobre el desorden y lo vacío. Dígalo conmigo: el Espíritu de Dios se mueve aún sobre lo desordenado y lo vacío. Esto es un principio, porque esto nos tiene que llevar a pensar que en algún momento de nuestras vidas, la persona que pensamos que está más vacía y desordenada, Dios no la escucha o Dios no la contempla. Y Dios dice, claro que sí, porque Dios no vino sobre los sanos, Dios vino sobre los enfermos. Dios no vino sobre los perfectos, Dios vino sobre los imperfectos. Versículo 3 dice lo siguiente: y dijo Dios, ¿cómo? Dijo con su voz, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí hay otra cita bíblica más en donde haremos una pausa. ¿Por qué? Porque yo le decía al principio, no hay principio fuera de Dios, y cualquier principio y comienzo donde no estuvo Dios, entonces necesitará otro comienzo. ¿Por qué? Porque desde el principio no estaba Dios, y Dios, si pudiéramos decirle el Dios de los cielos, el Dios de Israel, yo también me atrevería a ponerle un nombre a Dios, sería el Dios de los principios. Dios es un Dios de principios. No de principios en cuanto a valores, estoy hablando de principios en cuanto a las cosas cuando se fundan. Dios quiere estar ahí. En tu día, por ejemplo, ¿cuál es el principio? ¿No les ha pasado a veces querer resetear un día? Un día donde dices, ay, no, me levanté con el pie izquierdo. No, es que realmente quisiéramos resetear los días, pero los días no se pueden resetear. Hay días donde sentimos a Dios en todo el día, donde todo está acomodado, donde todo es casi perfecto, donde vemos que todo nos sale bien, pero hay días donde a lo mejor las cosas no nos salen bien, y aún ahí, en ese desorden y en ese vacío, Dios está con nosotros. Ahora escuche, en el verso 1 leemos que Él creó los cielos y la tierra, pero para el verso 2 nos encontramos con que la creación ya estaba desordenada y vacía, y si bien dice que Dios hizo los cielos y la tierra y todo era bueno, escuche,
Dice, número 1, día 1, Dios hizo los cielos y la tierra. Día 2, Dios hizo la luz, ¿no? La luz, las aguas, empezó. En el último día, que fue la corona de la creación, Dios creó al hombre. ¿En qué día? En el sexto. Pero ¿por qué nunca, en todo decía, y vio que era bueno? ¿Por qué cuando creó al hombre no dijo que era bueno? Decía, Dios hizo los cielos y la tierra y vio que era bueno. Dios hizo entonces las aguas y vio que era bueno. ¿Por qué en el hombre no? Porque el hombre todavía estaba incompleto. Al hombre se le llama ser viviente, pero cuando recibió a Eva se le llama hombre. Un hombre no es hombre hasta que tiene una mujer. Un padre no es padre hasta que cumple con sus hijos. O sea, realmente Dios estaba diciendo, yo no he terminado tu obra. La obra que hice en Adán todavía me falta poquito, que es ponerle una varona al lado. Una mujer, una ayuda idónea que lo acompañe. Pero escuche este principio que va aquí, es que si bien vemos que entonces la tierra estaba vacía y desordenada, no dice que estaba bien, sino solo describe que la tierra estaba desordenada en la tierra y que las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Cuando se ordenó sea la luz y vio que era bueno, separó entonces, aquí viene todo, el versículo otra vez en el 2, dice la palabra ahí, estaba la tierra desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 4, veamos el versículo uno más, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Hoy, en este tema donde Dios nos va a hablar acerca de las decisiones y las separaciones, vamos a aprender por qué es tan importante para Dios que en nuestra vida separemos las cosas. En pocas palabras, Dios dice, aprende a darle a todo un lugar. Por ejemplo, hoy en este miércoles es momento de que pongas tu celular en vibrador o en apagado y que aunque suene, tú estás dándole lugar a la presencia de Dios en tu vida y no estás esperando recibir una llamada que te ponga los pelos de punta y digas, me tuve que ir. No, realmente estamos aquí en este momento consagrados a Dios con nuestra mente, esperando que Dios nos va a hablar, diciendo, no importa si llegó el agua, no importa si me cortan el Sky, no importa si me llama Gloria Trevi, no importa nada, lo que quiero es escuchar qué me va a hablar Dios, separar en este momento las cosas humanas de lo humano y lo que Dios me quiere hablar. Ahora escuche, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios, o sea, hizo una separación. Porque en sí las tinieblas no es algo que existieran. Las tinieblas es la ausencia de luz. Entonces, aquí viene un principio. Dios decide dividir el día de la noche y la primera ley de la creación es que Dios divide las cosas. Dios no es un Dios de mezclas. Dios aborrece las mezclas, Dios aborrece el yugo desigual, Dios aborrece las aguas dulces con las aguas amargas. Dios dividió las cosas. A través de la división o la separación, escuche bien, ¿qué se produce? La distinción. Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha pasado, y levantemos la mano, yo me incluyo, decir, en algún momento de mi vida cristiana haber dicho, Señor, pon en mi vida orden. ¿Quién se atrevió a hacer esta oración? Pon en mi vida orden. ¿Y saben qué pasó? Cuando tú hiciste esa oración, vino un desorden para que aprendieras a distinguir que había orden. Señor, quiero paz. ¿Y sabes qué vino? Se puso todo de cabeza. Vino la lluvia para que aprendieras cuál es la paz. Señor, quiero vivir en tranquilidad y en silencio. ¿Y saben qué pasó? Vino un escándalo para que aprendieras a disfrutar el silencio. Quiero ser sano. Para que llegaras a disfrutar tu sanidad, primero tuviste que estar enfermo. Entonces, ¿qué es lo que produce esa palabra separación o división? Es distinguir. Yo tengo que aprender a distinguir entre el día y la noche. Tengo que aprender a distinguir entre la ropa de una mujer y la ropa de un hombre. Tengo que aprender a distinguir porque si no hay separación no hay distinción. Y si no hay distinción no hay separación. Por ejemplo, la ropa unisex. ¿Por qué tendría que existir la ropa unisex cuando realmente hay ropa de varón y ropa de mujer? Y no digo que si ahorita trae ropa unisex, ay, el pastor ya me... No, es un ejemplo en donde, ¿qué hace el no separar? Vender más. ¿Por qué? Porque entonces yo digo, esto es unisex,
No unitalla, no digo unitalla, digo unisex. ¿Esto es unisex? Bueno, entonces pues va a vender más, porque si no lo compra un hombre, lo compra una mujer. Produce mayor, en algún momento produce mayor demanda. Pero realmente Dios trabaja con la separación para esto producir distinción. Y escuche bien, si no hay separación, entonces habría contaminación. ¿Por qué Dios me separó de mi familia cuando me convertí a Cristo? ¿Por qué? Porque Dios quería que al separar a su pueblo, porque Dios ha separado a su pueblo, no hubiera contaminación. Ahora, realmente en la contaminación, ¿qué tiene de malo, pastor, estar contaminado? ¿Qué tiene de malo, pastor, que pues a todos nos metan en el mismo costalito? El que está en contaminación nunca verá orden y nunca verá bendición. Salir de una contaminación espiritual nos trae bendición. ¿Qué es una contaminación espiritual? Un momento en nuestras vidas donde hemos caminado de una manera frecuente, donde Dios nos dice, yo quiero hacer algo en tu vida, pero al no percibir las cosas espirituales, al no percibir lo que Dios nos está hablando, hacia dónde Dios nos quiere llevar, entonces empezamos a tratar las cosas parejas, todo por igual. Y en esta separación que Dios hacía nos está enseñando, aprendan a discernir. Porque la persona que no discierne tiene dos características. Una persona que ha perdido el discernimiento espiritual es una persona tibia. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Cuando yo logro saber qué es de Dios y cuando logro saber qué no es de Dios. Cuando yo logro entender cuáles son los tiempos de Dios para algo y cuando Dios me dice detente. Todos necesitamos saber, a veces no es que no queramos dar un paso y no tengamos el valor de dar un paso. Es que cuando estamos contaminados en un lugar te puede contaminar, una persona te puede contaminar, te paralizas. Y cuando Dios nos ayuda, nos lleva a decidir, porque podemos decidir entre seguir enfermo o decido buscar liberación y ayuda. Puedo decidir entre seguir oprimido y no perdonar, o bien sanar mi corazón y dejar que el Señor haga una operación en este corazón, que Dios saque todas esas cosas que a lo mejor están ahí estorbándome mi bendición. Hay bendiciones en el cielo que en algún momento no pueden caer a tu vida, porque si caen en tu vida las contaminas. Y Dios dice, antes de yo bendecirte, primero te descontamino. Antes de yo prosperarte, primero te limpio tu corazón, te limpio tus manos, te limpio todo tu interior. Entonces escuche, es en la contaminación, es decir, al no haber separación hay contaminación, no podremos hallar bendición. Hay gente que dice, pastor, es que he tenido muchos novios o novias y no he encontrado a la pareja ideal. Claro, porque Dios nunca te va a dar algo cuando uno está en Egipto. La Biblia dice que lo último o lo máximo que alcanzó Abraham en Egipto, cuando Abraham llegó un momento en donde fue a rescatar a Lot, él entró a Egipto, pasó por Egipto cuando él tenía que estar al final hacia la tierra prometida, salir hacia pasó por Ur de los Caldeos y luego de ahí pasó a Sodoma y Gomorra, y en esa época Dios no le habló a Abraham, fue una época de silencio. Cuando estamos en el mundo Dios nos deja de hablar, pero cuando decimos, Padre, yo he sentido que mi corazón se ha apagado, quiero volver a ti, Dios comienza a hablar. Es decir, una señal de que me he descontaminado es que vuelvo a escuchar la voz de Dios. Repito, una señal de que me he descontaminado es que vuelvo a escuchar la voz de Dios. Y Dios te puede hablar como sea, no tiene un solo canal. Ahora escuche esto. Cuando yo estoy en contaminación no voy a poder vivir, no voy a poder encontrar ni la bendición ni el propósito de Dios para mi vida. Y la primera ley es la ley de la separación, que sin embargo, escuche bien, dígalo conmigo, sin separación no hay bendición. Versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día. Es decir, ¿qué es separar? Separar significa darle el nombre a las cosas tal y como son. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes en esta tarde? Y tú me dices bien o me dices mal, tú no le estás poniendo un nombre al sentimiento que sientes. Si tú me dices, no, ¿cómo me siento? Pues
Pues para no contestar bien y mal, bueno, me siento alegre, me siento feliz. Pero si tú dices, no, me siento triste, ya le estás poniendo un nombre específico a algo que Dios quiere que nombres, quiere que dice, y llamó, o sea, la palabra llamó es nombró. Dios nombra las cosas por su nombre. Dios no le dice, a final de cuentas, no le dijo a Lázaro amigo, le dijo Lázaro, o sea, no le dijo amigo mío, le dijo Lázaro, le llamó por su nombre, levántate y anda. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta cómo el Señor siempre nos llama por nuestros nombres específicamente? Porque sabe que al llamarnos por nuestro nombre, el Señor nos está impactando de una manera en donde dice, yo quiero que en esta cultura actual en la que ahora se encuentran, en estos ojos humanos, salgan y rompan de vivan bajo una distinción y una separación. Es decir, estamos en una cultura, en la cultura en la que nos encontramos, donde ya no hay distinción, donde ya no hay separación, donde lo bueno es malo, donde lo malo es bueno, donde separación es acomodar lo que es de Dios y acomodar lo que no es de Dios, donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer y de eso se encargó Dios. Escuche bien, no los ángeles. Vamos a ver versículo 6. Perdón, no, déjenme leer terminar de leer ese. Y dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6 dice, luego Dios dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Es decir, otra vez, separación. Dios le gusta separar las cosas. Versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí vamos a hacer una pausa. Si se dan cuenta, primero Dios separa y después nombra. Primero separa y después ¿qué? Nombra. Sigamos aquí. Dice algo importante dentro de nuestro tema, que en una cultura como la que vivimos no hay distinción, no hay separación. Es decir, no se le da no se le acomodan en las cosas en su lugar, sino que entendemos que a través, por ejemplo, de la moda y de lo que vivimos, ropa, música, ideas, estudios, pensamos que no hay diferencias. Por eso vivimos en un mundo, en una cultura de mucha contaminación. Pero con Dios no hay nada intermedio, y cuando la Biblia dice o eres frío o eres caliente, ¿sí? O sea, dice o estás en el día o estás en la noche, o tienes fe o no tienes fe. Porque hay gente que dice, pastor, yo quiero tener una fe como los pastores. No, todos tenemos fe, nada más que yo sí la uso, poquita, pero sí la uso. El punto es ese, Dios nos ha dado fe, úsala. Dios te ha dado, escucha bien, es como cuando pensamos, bueno, si entonces estamos hablando de que Dios no le llama a las cosas intermedias, Dios no hace mezclas, a Dios no le gusta la tibieza, porque Dios dice, o eres frío o eres caliente, ¿hacia dónde voy? Dice el versículo 9, escuche, dice, Dios también dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. En pocas palabras dice Dios, ¿qué cosas secas en nuestra vida tiene Dios que descubrir? ¿Qué es algo seco? Muy sencillo. Algo seco es aquello que se descuidó, aquello que se perdió. Cuando algo en nuestra vida se está secando, por ejemplo, tú puedes decir, yo siento que me estoy secando en las cosas de Dios. Yo siento que estoy secando mi amor para con mi esposo, mi esposa se está secando. O siento incluso que a lo mejor mi servicio se está secando a Dios. Yo antes servía mucho al Señor, pero ahora me siento seco. Siento que no puedo leer la Biblia, me siento seco para orar, etcétera. Dice Dios que Él descubre lo seco. Versículo 10 dice lo siguiente. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. O sea, dice Dios, mientras yo siga separando las cosas, todo está bien, todo es bueno. Separar las cosas es bueno. Separar las cosas de lo humano, de lo divino.
Separar las cosas de lo terrenal y de lo temporal a lo eterno. Hay cosas en nuestra vida que vamos a recibir solo por gracia. Punto, no más, por pura gracia. Que si hoy tienes una casa propia, gracias Señor, por tu gracia la tengo. Y si no tienes gracia y te sientes en desgracia, Dios dice, ¿no tienes gracia y rentas? Yo te suplo, yo te pago tu renta, yo voy a hacer que salga el sol para que tú te ilumines en tu casa. O sea, pero si yo estoy diciendo, ay, cómo me muero de ganas por una casa, Señor, quiero una casa. Y cuando Dios te la da, ni siquiera la habitas, la pones a rentar porque no quieres vivir ahí con la chusma, según tú. O sea, es como decir, le quiero pedir algo a Dios, pero cuando la respuesta llegue, no sé si disfrutarla o no disfrutarla. Escuche algo importante. Llegará un momento en donde Dios no busque cosas intermedias, sino que podamos decidir y movernos hacia los extremos. Y la razón por la cual Dios puso la ley de la distinción es hasta que Dios separe las tinieblas de la luz. Usted puede llamarle a Satanás Dios y confundir lo que Dios hace pensando que es un ataque del enemigo. A lo malo bueno, a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo mundano poder llamarlo ungido, a la luz llamarle tinieblas. Pero cuando algo se separa vemos la distinción y Dios es experto en separar las cosas. Pastor, es que no me gustan los amigos de mi hijo. Dios es experto en separar las cosas. ¿Por qué no se han separado esos amigotes de tu amigo? De tu hijo, perdón. Porque no se lo has pedido a Dios. Ay, pastor, tengo un amigo que, híjole, solo me quita el tiempo, me contamina. Viene a la casa y en vez de que yo me sienta alegre cuando viene a mi casa, me siento contaminado. ¿Por qué crees que no se ha ido? ¿Y por qué ese amigo, vecino, como quieras, compañero de la escuela, no sé, pero es alguien que te roba tu paz? ¿Por qué sigue yendo? Porque no se lo has pedido a Dios. Señor, si el propósito de esta persona no es recibir tu palabra, recibir tu consejo, aceptarte, aléjalo de mi vida. Pero a veces nos cuesta trabajo pedirle a Dios que nos aleje cosas. Escuche, nos cuesta trabajo pedirle a Dios que nos aleje cosas porque sabemos que muy dentro de nosotros las cosas que nos dañan y las cosas que nos enfrían a veces las tenemos cerca porque pensamos que todavía tenemos control. No, yo cuando quiera yo le digo que se vaya. O la gente que está en un noviazgo súper tóxico, donde ya hay golpes, donde ya hay maldiciones, donde ya hay groserías. No, todavía aquí, tú tranquilito, en cualquier momento yo le puedo decir que hasta aquí. Y llevan años, 8 años, 10 años, no pueden, porque pensamos que las cosas que nos apagan y las cosas que nos separan de Dios, en cualquier momento podemos dejarlas. Todo en Dios comienza con una ley y la ley de la separación. Desde el momento en que usted es separado, su proceso y su propósito comienza. Por ejemplo, piénselo de entre sus hermanos, de la familia que usted es, lo que Dios hizo fue separarlo. Primero llamarlo, ungirlo, decir tú vas a ser mi escogido y luego te separó. Dios te separó de entre tu familia. ¿Con qué propósito? Que seas luz, que prepares el camino, que abras vereda para que toda tu familia un día llegue al conocimiento, pero que ya sepan que tú fuiste abriendo esa vereda que tal vez no existía. Dios te toma, te saca de las tinieblas y comenzará a obrar y te sacará residuos de esas tinieblas que quedaron en ti. Porque Dios no te va a sacar de las tinieblas de un momento para otro. Dios nos va separando de aquellas cosas que no nos agradan, las cosas feas, poco a poco, poco a poco. Que si antes al día te aventabas 36,428 mentiras, ahora ya son 36,420, va bajando. Ay, Señor, pues fue una verde, una mentirita blanquita. Y Dios dice poco a poco, poco a poco. Y después te vuelves amante de la verdad, defiendes la verdad y te hace, es como cuando el Señor te libera. Pastor, ¿cómo sé que Dios me liberó? Muy sencillo, porque te empiezan a dar asco las cosas que antes te producían placer. Antes te echabas un cigarrito, pero llegaste a la iglesia y Dios te liberó y ahora te da asco hasta los que fuman. No, para allá, no, quítate, mira qué feo huele. Pero si antes hasta las 3 de Marlboro, 3, 4 te echabas, pero ahora ya está liberado. ¿Y qué hace Dios? Te produce asco lo que antes te producía placer. Esa es una señal de que Dios te liberó, de que estás restaurado y sanado. Entonces, ¿qué más pasa? Aunque ya no estás
ya no estamos en tinieblas, el Señor empieza a sacarnos de esas tinieblas para siempre. Un ejemplo claro es que, por ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto, entraron al desierto y estuvieron en el desierto ¿cuántos años? 40. Escuche, cuando ellos salieron de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Ellos seguían portando con cosas de Egipto. Y en el desierto es cuando sacamos cosas de Egipto. Es en nuestros desiertos cuando nos sale, como decimos, el peltre. Es en nuestros desiertos cuando se te mete el carro, es cuando te sale de donde el Señor te sacó. ¡Uy, Señor! Se me fue una. ¿Por qué? Porque en algún momento los desiertos representan un lugar donde sacamos toda esa basura que a veces traemos espiritualmente. Señor, ya no más, ya no más. Es como, miren, no, créanme, no estoy exagerando y lo que le digo, lo digo con mucho respeto. Me tocó hace como casi 2 meses platicar con un hermano que pues estaba muy metido en las cosas de Dios y un día en desesperación no podía dormir y en vez de orar al Señor se va a la cocina y cuando llega a la cocina se acordó cómo él se hacía limpias, agarró un huevo y se pasó el huevo. Y cuando lo abrió dice, no, pastor, yo vi negro, yo veía ahí como, y me lo explicó. Y entonces le digo, ese es un ejemplo de cuando Egipto todavía no sale de. Tú saliste de Egipto, saliste de allá, de Catemaco, ya el Señor te sacó ahí desde el Sonora. En el Sonora eras el brujo mayor, si quieres, el papá del chamuco, que el Señor lo reprenda, el abuelito de Satanás. Pero ahora te sacó de allá. ¿Y por qué lo hiciste? Y me dijo, porque muy dentro de mí eso me funcionaba. Y entonces me di cuenta que estar en Egipto es hacer cosas que nos funcionaban, pero no agradaban a Dios. Y esa es la lucha en la que todos los días nos vamos a encontrar. Que por momentos vamos a estar en una encrucijada de decir, ya no voy a hacer lo que antes Dios hacía, lo que antes, hacía yo en el mundo, sino ahora lo que Dios me está permitiendo hacer. Si antes a lo mejor en mi trabajo yo tomaba mercancía para venderla afuera, ahora que Dios esté haciendo algo en mi vida, ya no lo voy a hacer. Ahora sé que de Él depende todo y que si el momento y las circunstancias me están llevando y me está tentando el Satanás para volver a hacer lo que antes hacía, ya no. Que si soy un mecánico y entonces puedo ver una pieza que está bien, pero pues para sacar más dinero digo que está mal y le pongo una usada, ahí es donde Dios empieza. Y cuando ya no lo haces es porque Dios está en tu corazón. Porque dices, no, ya no puedo hacer, ya no puedo mentir. No voy a vender algo en Mercado Libre que sé que no sirve, ni lo subo. No, voy a subir todo y a ver qué puedo vender. Y mire, yo lo he visto con la gente en adicción. La gente que está adicta empieza a robar a su propia casa y luego le roba a la gente de afuera, porque un demonio llama a más demonios. Y la ansiedad, no tengo dinero para la droga, y le roban a la mamá, abren el monedero. Empezó ahí, ya después es robarle a la vecina, ya después es robar un banco y va creciendo. Son demonios que van aumentando de un lugar en lugar. Aunque Dios nos sacó de la idolatría, la brujería, la hechicería, hay residuos que quedaron en nosotros que todos los días tenemos que renunciar y decir, no más. Por eso es que, escuche bien, puede haber dentro de las iglesias contaminación espiritual. Es decir, no distinguir entre tinieblas y la luz, no separar entre Dios y lo que es del enemigo. Y si usted escuche bien, no tener una distinción es que si yo veo hablar a una serpiente, llévame ahí por favor Albert, ahí a Génesis 3, versículo 6. Si yo veo hablar a una serpiente, pues yo pienso que está hablando un perro o un gato, porque no tengo una distinción. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también, dijo, si voy a pecar, pues también que peque, ¿verdad? De una vez, los dos pecamos. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta es la separación de la que les digo. Que llegó en un momento en donde dijo Eva, no, pues aquí está la tentación.
Pues solito no me voy a ir allá abajo, pues me llevo a mi marido. Ven, ven, ¿qué hiciste? ¿Qué prepara? Que por cierto la Biblia nunca habla de manzana, ¿verdad? Es un fruto. Pero vamos a pensar que fuera una manzana. Bueno, pues hice, oye, ¿qué crees? Hice una buena ensalada. Y está riquísima. Y entonces, la lucha que ella estaba teniendo, se la pasó a su marido. Ahora, ¿está mal pasarle una lucha que tengamos, en la que estemos pasando? No, no está mal. No está mal el que tú le digas a alguien, ayúdame, tengo muchas tentaciones, ayúdame, me quiero matar, ayúdame, no, estoy muy deprimido, ayúdame, no quiero ni comer, no quiero vivir. Tú expresas eso para que alguien te apoye. Pero ¿en qué momento estoy dejando de separar una cosa con otra? Cuando yo a las cosas que sé que Dios me puede sanar y liberar, busco lo humano, busco la ciencia, busco lo médico, sin tomar en cuenta a Dios, ahí he evitado darle el primer lugar a Dios. Y escuche, por último dice que, aunque yo le diga a una serpiente, yo veo, no, pues yo vi ladrar a una serpiente. ¿Cómo? Sí, yo la vi ladrar. No, pero los que ladran son los perros. Tú podrás decir que la serpiente ladró, pero realmente el comportamiento, el verla arrastrándose, el comportamiento me va a decir, aunque tú dices que la viste ladrar, su comportamiento me hace saber su naturaleza. Es la naturaleza a la que Dios nos cambió. Cuando tú aceptas y dices, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón y te acepto y te recibo y eres mi Señor y mi Salvador, ahí Dios empieza a cambiar nuestra naturaleza. Ya no es la naturaleza vieja. Ahora Dios empieza a cambiar nuestra naturaleza y entonces ya no comenzamos a hacer lo que antes hacíamos porque hay una separación. ¿Qué Dios dice? Yo voy a obrar en tu corazón y voy a obrar en tu vida con un solo propósito. Y ese propósito es desnudar completamente a la serpiente, desnudar al escorpión, desnudar todas las obras de tinieblas para que queden expuestas delante de la verdad de Dios. A esto le llamamos del valor de decidir, porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que decidir. Hay mucha gente que no quiere decidir. ¿Y sabe por qué temen decidir? Porque el decidir cuesta. Y cuesta porque tenemos que separar cosas viejas para que entonces Dios pueda traer un vino nuevo. La Biblia dice, yo no puedo poner un vino nuevo en un odre viejo. Si tú decides y tomas una decisión para que yo ponga sobre ti un vino nuevo, las decisiones cuestan. Mire, es más, los que estamos casados, levante la mano. ¿A quién, escuche bien, a quién de los que está casados le fue fácil dejar su soltería? Que dijera, no, tuve tan mala soltería, pastor, que me urgía casarme. No, a lo mejor te urgía salir de tu casa, porque te agarraban de sirvienta a tu mamá y tus hermanos, pero de eso a que tuvieras una mal, no creo. Entonces en algún momento, yo pensé que tú, dije, órale. En algún momento yo creo que alguien poder decir, no tuve, no. Pero cuando tú decides casarte para siempre, porque si ustedes no lo sabían, una boda es para siempre. El enemigo dice, citas bíblicas, Corintios 7, Efesios 5, Cantares 3, Cantares 8, Mateo 12, lo que Dios unió no lo podrá separar el hombre. Y entonces cuando estás casado y entonces dices, disfruto mi matrimonio, ahora separarte de tu esposa te causa delirio. Porque lo que antes te costaba trabajo, ahora lo empiezas a amar. Es como hay gente que a lo mejor estuvo 5 meses sin congregarse. No, qué rico estar. No, yo sí, la verdad. Saludos, pastor, y están escribiendo, gloria a Dios por su tema. Yo aquí en mi camita, bien. Y no digo, pues no los juzgo, pues está rico, está la camita. Pero cuando ya uno sale de la cama y dices, pues voy a ir a la iglesia y pues tengo que estar más de 1 hora ahí con el cubrebocas, el taparrabos aquí en la boca. No me gusta, es pagar un precio. Es decir, Señor, yo quiero pagar un precio porque quiero estar en tu presencia, porque quiero decidir. Las decisiones son las que marcan nuestro futuro. Escuche 7 cosas para terminar, que el Señor ha puesto en mi corazón que tú las sepas, porque esto que te voy a compartir, si tú lo quieres anotar, si no, acuérdate que está en Facebook Live y ahí lo puedes volver a escuchar. Los días que vienen, las semanas que vienen, tienes que cuidar mucho tu estómago.
mucho. Uno, porque la mitad del sistema inmunológico está en el estómago. Pero cuando yo hablo de estómago es que todo lo que tú vives en tu diario vivir se va a tu estómago. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando uno estoy enamorado, sentías mariposas, ¿verdad? Ahí estaban. Cuando uno se enoja tanto, ¿sabe qué es lo primero que pasa? Se inflama el estómago. Por eso habla la Biblia acerca de la rueda que se inflama. Ay, pastor, pues usted siempre anda enojado. No se desvíe. Es decir, cuida tu estómago, porque vienen días donde el diablo va a atacar el estómago fuerte. Número 2, cuida tu casa espiritualmente. Ora todos los días por tu casa. Vienen días donde el enemigo va a pelear frente a frente contra la iglesia por robar la paz en tu casa. Y no creas que te estoy hablando de robar la paz así como de que pues el vecino, ¿verdad?, se estacionó afuera de tu portón. No, el enemigo va a empezar a promover de adentro para afuera la guerra, no de afuera para adentro. Porque cuando es de afuera para adentro, pues muevo el carro y ya no discuto. Pero cuando es de adentro, cuando los mismos soldados que están adentro de tu casa se están matando, te das cuenta que eso solo viene de Satanás. Cuida tu casa. Porque el enemigo, dice la palabra en Nehemías capítulo 2, 3 y 4. El enemigo trabaja dentro de las casas para dividir. Número 3. Habrá problemas en estos días, y es fuerte porque son cosas que Dios me fue mostrando, muchos problemas en los matrimonios al punto de buscar un divorcio. ¿Y qué hacer, pastor? ¿Me divorcio? No. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar más por tu matrimonio. Orar y velar y no irte a dormir hasta que no estés a cuentas. No ocultarle nada. La persona a la que menos tendrías que ocultarle cosas es a tu esposa o a tu esposo. Número 4, escuche. Estaremos en el mes de septiembre, será un mes de selección y separación. Dios va a empezarte a separar cosas. Va a ser una limpieza en tu vida. Pensamos que la limpieza es, me levanto en la mañana, pongo mi trapo, pongo mi música, empiezo con la escoba, ¿verdad? Y no, la limpieza es tirar todo lo que no te sirve y lo que no usas. Es momento de que vayas a tu casa y todas las cosas que no te sirven, las tires. Ya estás casada y tienes una caja con todas las cartas de tus ex, tíralas. ¿Para qué tienes ahí tanta carta? Sí, o sea, o hay cosas que no, pues es que tengo este LP de José José por si un día me entra la melancolía. Mira, allá en el centro ahorita los LP están carísimos, ve y véndelo para que te den pues una buena lenta. O gente que a lo mejor dice, yo me acuerdo gente que pastor, pues es que tengo un elefante con los cuernos hacia la puerta para que no entre la envidia. Brujería. 5. Habrá ataques espirituales. En los próximos días habrá ataques espirituales. Y estos ataques espirituales empezarán en la mente. Cuida tu mente mucho. Una imagen que dure en tu mente, en tus ojos 12 segundos, tardará 12 minutos, 12 años en salir. Una imagen, repito, miren, es como por ejemplo, pues Harry Potter. Yo no entiendo, por ejemplo, pastor, ay, oye, tu hijo es bien tranquilito. Ah, sí, está viendo Harry Potter. Sí, como no te da lata y lo tienes calladito, lo tienes viendo por 2 horas en brujos, brujería, hechicería, apareciendo esto, apareciendo aquello, diciendo conjuros, diciendo, ay, no, como no, ay, déjelo, por favor, no me da lata. Sí, pero 2 horas. Al final de cuentas, pastor, yo nunca leo la Ouija. No, pero si tú pones un video donde le están leyendo, estoy seguro que no vas a dormir bien. En pocas palabras, cuida estos ataques espirituales, es cuidar tu mente y cuidar lo que ves, ¿sí? Ni siquiera tantito de, ay, pues nada más pasé de rapidito a ver cuál era mi horóscopo. Eso no es cuidar tu mente, eso es contaminar tu mente. Número 6, habrá un espíritu muy fuerte que va a atentar a las personas que salieron de alcoholismo. Tienen que orar mucho, mucho, hermanos. Las personas que algún momento estuvieron en una etapa así, oren mucho. Señor,
no voy a caer en la tentación del alcoholismo. Y el último, el número 7, vienen días donde Dios te va a llevar a cerrar ciclos que dejaste pendientes. Porque cuando algo se queda caducado, eso te produce una enfermedad. Entonces Dios está sacando cosas caducadas, todo lo caducado, Señor, ya no más, ya. Cosas viejas y caducadas ya no las quiero en mi vida. Yo recibo a partir de ahora tu libertad y quiero a partir de ahora que todo lo que fue parte de mi vida, por eso digo, Dios va a alejarte gente, porque si te digo Dios te va a alejar gente para siempre, es que te van a buscar y te van a buscar y te van a decir, te amo, eres el amor de mi vida. No, el Señor habló y dijo que tengo que cerrar ciclos. Adiós. Pero que, adiós. Hay cosas en tu vida que necesitas decir adiós y para siempre, para que entonces Dios diga, es que si tú en tus manos le dices, hay gente que dice, ay pastor, ¿cómo quisiera una Biblia? Hay una versión que se llama arcoíris, que es preciosa esa versión. Quiero una Biblia arcoíris, quiero una Biblia strong. Y, sí, pero le dice Dios, pues suéltala, la que tienes, para que pues sus manos estén libres. Pero padre, yo quiero una Biblia strong. Y Dios dice, pero ¿cómo te mando la strong si las manos están ocupadas? Regálale a alguien que necesite tu Biblia, y cuando me pidas la Biblia strong, tus manos están desocupadas para que te mande la que tú quieras. Así funciona Dios. Bendice a alguien que sepas que la necesita. No vas a salir y al primer que te encuentres, ¿quieres una Biblia? Porque como necesito una strong, pues no, que tú sepas que la va a leer, que necesita de Dios, que tiene hambre. Es la mejor semilla que tú puedes hacer. Lo mejor que puedes hacer es regalar una Biblia, porque regalar una Biblia es regalar vida. Y porque este libro cambió la humanidad. Este libro, no hay más. Este cambió la humanidad para todos y para siempre. No hay un libro mayor que la Biblia. No lo podemos encontrar, ni lo encontraremos. Entonces vamos a orar. Yo quiero que en estos minutos, el Señor está hablando de cerrar ciclos. Cuida tu estómago, cuida tu mente, cuida tu espíritu. Padre, tú nos estás hablando de una separación. Y en esa separación, Dios, tú quieres alejarnos de aquellas cosas, de aquellas tinieblas que un día participamos.